Shalom. Vamos a comenzar nuestro shiur de esta semana. Necesitamos retomar el tema de la divinidad del Mesías. Vamos a tocar hoy el subtema que tratan esta doctrina de unir lo que es Hashem con el Mashiach. Dicen que es uno y el mismo, basándose, como ya sabemos, en la mala interpretación de algunos textos. Vamos para allá. Sin más demora, vamos. Lo primero, ¿cuál es la base doctrinal? Sobre todo está en la mala interpretación de los escritos de los primeros discípulos, en especial de Shaul. De ahí podremos decir que de dónde se toman también más de el libro que hoy se conoce como el libro de Juan, que le llaman Johan, nomás Juan en hebreo. En la cita de 10:30, capítulo 10, verso 30, donde dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, todo el que cree que Hashem es uno con el Mesías, que es la misma entidad, con este texto pretende resolver todos los dilemas. Y con este pretende defender esta doctrina que está haciendo daño a lo que es el verdadero mesianismo. ¿Por qué? Porque dice, aquí mira, aquí te lo está diciendo tal cual, así como lo dice, así es. Ahí están basándose en esto y diciendo, mira, él mismo lo dijo, él se hizo Dios. Él se reconoce a sí mismo como una entidad igual al Padre. Cosa que ya dejamos demostrado que no puede ser posible en videos anteriores. Vamos a tomar esta parte y vamos a demostrar nuevamente que esto es imposible, que no tiene pies ni cabeza. Cuando uno empieza a examinarlo, se cae por su propio peso. De hecho, es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Para empezar, quiero decir, lo que sean uno, eso, discúlpenme usted, pero es 100% cristiano. Muy bien. ¿Para qué cree el judaísmo? El judaísmo tiene 13 principios de fe. Esos 13 principios de fe son irrevocables. Están estos basados en la Torah, y estos son los que deben marcar todo lo demás. Muy bien, el segundo principio de estos es la unicidad de Elohim. Muy bien. Es decir, voy a leer lo que dice el Rambam, que él es el que los escribe. Dejo claro que no es que el Rambam los haya inventado o que fuera su propia interpretación. No. Esto es la base de la Torá, y él, al examinar toda la literatura rabínica hasta su tiempo y toda la sabiduría que había hasta él es enseñado en esos 13 principios. Y lo ve como algo necesario también ponerlo al alcance de toda la gente. Así como lo hizo en su libro de Mishneh Torah, o conocido como el Yad Hazaká, de la mano fuerte, porque son 14 libros de Halajá. Él vio también que estaba alejado de la gente que no era tan religiosa, que no era tan educada en la Torah. Entonces no sabían cuál era la halajá, y entonces él pretende tomar todo esto, no dice las fuentes, que es una de las cosas que más se le critican por los que se le opusieron, y junta todo esto en un código
de manera que fuera accesible, de manera simple, concreta, en todas las mitzvot, incluyendo las del templo. Él también pone este listado al alcance de todos, pero no es, repito, que él los haya inventado o que él fuera su propia interpretación, no, sino que él las aprendió y bueno, él hace en lista para el beneficio de algunos otros, en este caso de nosotros. Dice, la unicidad, segundo principio, la unicidad del Elohim, es decir, saber que esa existencia, que es la causa de todo, es única. ¿Qué existencia? Está hablando del primer principio. Muy bien, dice, es única. No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco es uno como un individuo de una especie, ni como un hombre compuesto. Que una anotación, compuesto, sí, porque el hombre, a pesar de que es uno, la persona es una entidad, puede ser dividido, porque una división muy básica es cuerpo y neshama, pero estos dos hacen al hombre. La esencia es la neshama, el cuerpo es la vasija de la neshama. Pero el cuerpo también puede ser divisible en órganos, ¿sí? Por aparatos, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Células, para el fin y al cabo, miles de células que se juntan para hacer toda esta maravillosa máquina del cuerpo humano. Hashem, quítenselo de la mente, es indivisible. No es como un hombre, como lo dice, ni tampoco como un individuo que puede ser dividido. Continúa y dice, por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Está hablando del hombre, ¿no? Que dice que como un hombre que está compuesto, y como está compuesto, por lo tanto se puede dividir en varias unidades, como lo expliqué. Tampoco es uno como una unidad material que puede ser divisible infinitamente. Cualquier cosa que veamos, vamos a decir una roca. Una roca a nuestros ojos es una. Pero esta también está dividida en, y como lo sabemos, se ha dividido tanto que se ha encontrado el electrón, el neutrón, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se puede dividir, la materia ir siguiéndose dividiendo, y esto es que así es la materia. Se puede dividir a Hashem. No es así, no se puede dividir, no hay división en Hashem, imposible. Continúa y dice, sino que él, elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún otro aspecto. Así lo dice, tal cual. Eso es lo que debemos de creer, porque esto está comprobado en toda la Torah, y para eso son estos videos, esta serie de enseñanzas, para mostrar que no es posible que Hashem sea dividido, porque al momento de decir que Yeshua y Hashem son el mismo, ahí hay una cierta división. En una parte debe empezar Hashem y en otra terminar para que empiece Yeshua y puedas dividirlo, puedas tener esa diferencia, esta diferencia. Muy bien, entonces dice, sobre este segundo principio atestigo a lo escrito. Escucha Israel, el eterno nuestro Elohim, el eterno es un. Así es lo que escribe el Rambam. Y Bezrat Hashem, cuando abordemos los 13 principios de fe, vamos a verlo con más detenimiento y vamos a ver otros argumentos. Y vamos a enseñar un poquito más acerca de eso. Muy bien, y entonces, si ese es el principio de fe en Yehudí, y Yeshua ben Yosef es un rabí del primer siglo, no está hablando en contra de la Torah, no está hablando en contra de lo que es la esencia. Pero entonces muchos no sé por qué se confunden. ¿Por qué? Porque una vez vienen aferrados a querer seguir siendo en esencia cristianos. Bueno,
Entonces, ¿a qué significa esto de el Padre y yo somos uno? Voy a volver aquí en un momento, a manera de conclusión. Pero vamos a verlo, que no puede ser la misma entidad, el mismo ser, la misma esencia. Y como les gusta mucho el libro llamado Yohanan, vamos a sobre todo ir a las citas donde demuestra ahí mismo donde no puede ser posible esto. Dice Juan 20:17. Dice, y Yahushua le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Elohim y el Elohim de ustedes. Entonces, vamos a decir, si son uno y el mismo, vamos a poner la misma cita, lo voy a leer. Yahushua le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mí mismo. Bueno, no sé cómo puede estar en un lado y hasta estar en la tierra y estar en el cielo a la vez siendo el mismo. Otra, que si es el mismo, ¿para qué necesita subir a él? O sea, si es el mismo, debe ser el mismo, aunque estén separados. Es una revoltura, no puedo ni siquiera explicarlo. ¿Por qué? Porque no se puede, es como decir, Juanito dice, voy a ir a jugar con Juanito, que no está aquí, está en otro lugar, ¿no? Está en la casa de mi primo Juanito. Entonces dices, bueno, Juanito aquí, Juanito allá, entonces, por fin, pueden ser todos Juanitos. Es algo burdo la explicación, pero no me cabe en la cabeza cómo es posible que se siga creyendo que van a ser el mismo. Siguiente, Yohanan 14:7 dice, solo hay un Elohim verdadero. Este Elohim y el que envió es su hijo. A ver, si él es el Elohim verdadero, entonces, ¿a quién llama Elohim verdadero? Y si él es el hijo, ¿quién es el que fue enviado? Hay una diferencia. Al momento de dimensionarles como separado, hay una diferencia. Esto no puede ser posible, no es Hashem. Los primeros discípulos dijeron algo semejante. Vamos a primera de Yohanan, capítulo 4, verso 10, donde nos dice lo siguiente. En esto consiste el amor. No que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Nuevamente, no se envió a sí mismo, no dice que se encargó, no dice que descendió, no dice que se hizo carne. Y el uno es Hashem, uno es el Elohim verdadero, y a otro, a su Hijo envió. Distintos. Yohanan capítulo 12, verso 49 dice, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. ¿Cómo explican todo esto? Creo que me explican la persona que siga creyendo esto, pues necesita explicar cómo entiende estos versos. Y por cierto, los 60 que vamos a poner aquí, o se les va a hacer, ustedes lo tienen en notas, pero a la gente que nos puede escuchar a través del video, lo vamos a poner al final del video. 70 versos nada más dentro de las Besorot, dentro de los llamados evangelios. Sin meterme a todos los demás versos que no se pueden entender si dices que es el uno y el mismo. Si Hashem es el Padre y el Padre es Yeshua, entonces no se pueden entender. Necesitan explicar eso.
Yo estoy viendo aquí y no es posible, ¿no? Aquí hay una diferencia, aquí son dos, no es uno. Y dice, porque yo no hablé por mí mismo, sino que yo mismo me envié y yo mismo me di el mandamiento de lo que yo debo de decir aquí. No, no se puede, es una incoherencia total si yo lo pongo de esta manera. ¿Por qué? Porque no son la misma persona, no son el mismo ser, no son la misma entidad. Ajá. Entonces, ustedes hagan las mismas las pruebas, estos versos, traten de explicarse a sí mismos. ¿Cómo sería posible que ellos son el uno y el mismo ser, si hay estas diferencias? Juan capítulo 8, verso 16 dice, y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. Imposible. Si son en la misma persona, ahí lo está diciendo Yeshua Rabenu mismo. Si el Padre y Yeshua son el mismo, su juicio no es verdadero, no es válido. ¿Cómo resuelven esto los que creen en esta doctrina? No puede ser posible. Claro que no. Ajá. Dice, porque no soy solo yo. ¿Ya ves? Porque entonces, ahí hubiera dicho, aunque yo juzgo solo, mi juicio es verdadero porque yo soy Hashem. Cosa muy distinta. Pero no, ahí dice, yo no juzgo solo. Mi juicio es verdadero porque soy yo y el Padre. Y entonces somos dos. ¿Y por qué dos? ¿Por qué está diciendo aquí dos? Recordemos que un solo testigo no es suficiente. La Torah nos los dice. En Devarim capítulo 19, verso 15 nos dice, un solo testigo no puede validar contra otra persona cualquier culpa o delito por cualquier ofensa que se cometa. Un caso debe ser válido únicamente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Muy bien. Y Yeshua Rabenu en Yohanan capítulo 8, verso 16 nos está diciendo que su juicio es verdadero porque son 2 testigos. Es él y el Padre. Si son uno y el mismo, son el mismo ser, el mismo ente, la misma persona, por así decirlo. Entonces, su juicio no es verdadero porque él solamente está trayendo un testigo, a él mismo. Y estaría contradiciendo a lo que dice la Sagrada Torah, de que se necesitan 2 o 3 testigos. Lo mínimo son 2 testigos, no se puede tener un solo testigo para validar. Con esto se desploma totalmente esta doctrina de el Padre y yo somos uno. Con eso tratar de defender que son la misma persona, el mismo ser, el mismo... Y con todos los versos anteriores que di, también no se puede sustentar que sean el mismo, porque ahí claramente no puede estar diciéndose que el encarnado obedece a lo que él en el cielo, por así decirlo, que él no encarnado, no se puede, ¿cómo es decir? Que él no encarnado se dio mandamiento a él mismo cuando estuviera encarnado, ¿qué es lo que debería de decir? ¿Cómo explican eso? Se necesita que alguien le explique esos versos y que nos diga, bueno, mira, yo que creo que son el uno y el mismo, que Hashem es Yeshua encarnado y Yeshua es la encarnación de Hashem o el Padre mismo, basándose en esto y otros, pues necesitan explicar todas estas. Muy bien. Yohanan capítulo 8, verso 54 es la siguiente cita donde dice, Yahushua respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es
es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Eloi. Nuevamente, ¿cómo entienden o cómo explican esto? Yeshua Rabén no está diciendo, segunda cita, muy pero muy clara, sin necesidad de explicarla, nos dice que si es uno, si lo entienden, perdón, si lo entienden, cuando él dijo, el Padre y yo somos uno, si lo entienden como es la misma persona, el mismo ser, si es Hashem encarnado, entonces, como él lo dijo, su gloria es nada. Así. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Si son la misma persona, su gloria es nada. Y no puede juzgar porque nada más es uno, contradiciendo a la otra. Ahora, continúa el verso diciendo, el que me glorifica es mi Padre. Él dijo lo anterior de este verso, la primera parte nos dijo que él no se glorifica a sí mismo. El que lo glorifica es el Padre. Entonces no son uno. Cuando él dijo, yo y el Padre somos uno, no se está refiriendo, no está enseñando, no les está respaldando la doctrina de que sean la misma persona, el mismo ser, el mismo. No, porque ahora, o qué, estaba fuera de sus cabales, porque ya llevamos 2 citas donde dice que no es el mismo con el Padre y que no, él no se glorifica a sí mismo, que él no juzga por sí solo, sino acompañado con su Padre. Entonces, y después dice, el Padre y yo somos uno, que son la misma persona. Por fin, decídete. Que alguien lo explique. No se puede. Ahora, Corintín Bet, o segunda de Corintios, capítulo 10, verso 18, nos dice, porque el aprobado no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el oír recomienda. Los primeros discípulos, Shaul en este caso, estaba diciendo, mira, nosotros, el que se aprueba a sí mismo, el que se recomienda a sí mismo, no es aprobado, porque aquí el que es aprobado es el que Hashem, el que es Elohim, se recomienda. Entonces, ¿qué? ¿No sabían? ¿No leyeron Juan? ¿No leyeron donde Yeshua dice que es uno con el Padre? Claro, por supuesto que lo sabían, y lo sabían mejor que muchos de los talmidim del día de hoy. Pero no lo entendían así, no entendían que Hashem se encarna, no entendían que son el mismo ser. Porque aquí lo dice. No, aquí vieron a Yeshua que dijo, yo no me glorifico a mí, porque así mi gloria sería vana. Aquí el que me glorifica a mí, a Yeshua, es el Padre. No hay contradicción con lo que dice Shaul adelante. En Corintios Bet 10:18. Segunda de Corintios 10:18. Pero hay más. Vamos al Tanaj. ¿Qué dice el Tanaj? El Mishle en Proverbios, capítulo 27, verso 2, nos dice, que te alabe la boca de otro y no la tuya. Los labios de un extraño, pero no los tuyos. ¿Bien? Esto es lo que Yeshua Rabén nos está diciendo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. ¿Por qué hace caso al consejo que está en el Tanaj, en Mishle 27:2? Dice, que te alabe la boca del extraño, pero no tu propia boca. Que sean los labios de otro, no tus labios. No hay contradicción, ni al del Tanaj, ni en los primeros discípulos, ni con Yeshua.
Lo que hay contradicción es en la interpretación que le han dado, la falsa interpretación que le han dado al verso que dice Yeshua Rabenu, el Padre y yo somos unos, que no significa, como ya llevamos varias citas, que ellos sean la misma persona, el mismo ente, el mismo ser. Pero no queda ahí. Continuamos con otra cita. En el mismo libro de Yohanan. ¿Por qué hago énfasis en el libro de Yohanan? Porque ahí se basan muchos, pero muchos, para decir que Yeshua es Hashem y que Hashem, el Padre, es el Hijo. El capítulo 10, verso 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Tremendo. Entonces le dice, si yo no estoy haciendo la obra de mi Padre, entonces no me crean. Si estoy haciendo mis propias obras, no me crean. Entonces, nuevamente, ¿acaso Yeshua estaba fuera de sus cabales? No, los que están fuera de sus cabales, al parecer son los que siguen creyendo que al momento de decir el Padre y yo somos uno, estaban diciendo que era el mismo ser. Estaba diciendo que Él es Hashem. No, porque ahí lo dice. Si yo no hago las obras de mi Padre, o sea, es decir, si yo estoy haciendo mis propias obras, no me crean. Así de sencillo. Si Él está haciendo sus propias obras, no hay por qué creerle. Si pasamos en los versos anteriores, si Él juzga por sí mismo, su juicio no es válido. Si Él se glorifica a sí mismo, su gloria no es válida, es nada, es vanidad. Y si Él si está haciendo sus obras, sus propias obras, así dice, no me crea. Pero es decir, porque más adelante dice, si no me creen, a mí crean a las obras. ¿Por qué? Por supuesto, porque Él está haciendo las obras de Hashem, las obras de su Padre, no sus propias obras. Si no van a creer que Él es el Mashiach, ok, crean las obras que hizo Él. ¿Qué hizo Él? Sanó a los enfermos. Anunció la venida del reino, no a gentiles, los anunció a judíos completamente. Les negó a sus discípulos, a sus talmidim, a que fueran a otras naciones. Él mismo no salió de, más que hay alguna que otra ocasión, ¿ah? Y no ayudó, no estaba compartiendo a los gentiles completamente. Estaba a los alejados, pero en fin al cabo eran Yehudim, eran judíos. En esas obras que sanó a los afectados por tzara, mal traducido como lepra. Liberó a los cautivos. Hizo oír a los sordos. Hizo hablar a los mudos. Liberó a los que tenían espíritus inmundos y demonios. Esas son las obras de Hashem. Ahora, volviendo a la sagrada Torah. La Torah nos dice que Moshe, él se defiende diciendo que él no hace las obras de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo dice Yeshua Rabén. Si él está haciendo, si Moshe hizo las obras por sí mismo, es decir, si Moshe escribió la Torah de sí mismo, si él dio las leyes de sí mismo, ¿por qué hay de creerle a Moshe? Se aplica lo mismo para Yeshua Rabén. Si él habló sus propias palabras, si él hizo sus propias obras, si él se glorificó a sí mismo y juzgó él mismo, entonces no hay que creerle, su gloria es nada, no es válido su juicio, etcétera. Porque él mismo lo dijo, no lo estoy diciendo yo, estoy sacando sus palabras. ¿Por qué lo dijo? Y entonces aquí se niega la falsa interpretación de que sea el uno y el mismo ser. Dice Bamidbar, capítulo 16, verso 28, números 16, 28, dijo Moshe,
Con esto sabrán que el Eterno me envió a realizar todas estas cosas, pues no han salido de mí. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy sacando esto? Porque dice la Torá que el Mesías, dice, y cuando les levante a un profeta como yo, está hablando Moshe, entonces lo que hace el Mashiach es similar a lo que hizo Moshe Rabén. Bueno, adelante el Yohanan capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Bueno. Y aquel que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Muy bien, si decimos que son la misma persona, si son el mismo ser, ¿cómo entienden esta cita? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, lo amará mi Padre. O sea, el que me ama a mí, yo lo voy a amar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama y lo guarda. Y yo también lo amaré. Bueno, por fin, ¿no que es el mismo? El que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré. Nuevamente, Yeshua está con sus palabras, estamos demostrando que no es posible que sean uno como lo han malinterpretado. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces dice, el que me ama, lo amaré yo. Y también lo voy a amar yo. Y me voy a manifestar a él. No se entiende esta cita si no dices que son distintos. Hashem es uno, único, indivisible, y Yeshua es el que le envió. Es su hijo, es el Mashiach, sin problema. Los que nosotros que vemos a Yeshua como el Mashiach, el rey de Israel, un rabino del primer siglo que fue identificado por sus talmidim como el Mashiach, no tenemos problema con todas estas citas. Pero los que creen que es Hashem encarnado, o que es una especie de semidios, o que es, como dicen ahí, ellos dicen, es su tabernáculo, bueno, todas sus variantes, entonces tienen grandes problemas y yo no vería cómo sustentar con las citas que hemos visto. Y pregunto, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es quién? ¿Y por qué se dice esto de todo esto? Juan 14, 23 nos dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es similar al verso 21, que es el que leímos anteriormente, pero este dice, el que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Un momento. Si son uno y el mismo, aquí esta cita, no sé, el escritor, ¿qué le pasaba? Pero aquí está mal, porque dice, y respondió Yeshua y dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Son dos. Y vendremos a él. Nuevamente dice, somos dos, somos distintos, no somos el mismo. Y haremos morada con él. Nuevamente dice, son 3 veces que aquí, con cada coma, se ve que no pueden ser el mismo. Es una pero muy mala interpretación sacada ¿de dónde? Del cristianismo. De ahí es sacada. Vamos a decirlo, voy a poner esta misma cita, pero diciendo que es el mismo. Entonces dice,
Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y yo en el cielo, y yo aquí en la tierra, vendremos a él, y yo el Padre, yo el Hijo, que somos el mismo, haremos morada con él. Es imposible entenderlo así. Discúlpense, pero es imposible. No veo la forma de entenderlo de esa manera. Juan capítulo 15, verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Entonces, Hashem es el labrador, Hashem es la vid. ¿Qué pasó aquí? Bueno, y si Hashem es la vid y que se cultiva a sí misma, ¿no? El Tanaj, la vid, representa a Israel. Ahora, si Israel es el Mesías y el Mesías es Hashem, entonces es decir que la novia, que es Israel, el novio, que es el Mesías, y el padre del novio, que se supone es Hashem, todos son Hashem. Y la casamentera es Hashem, y hasta los invitados es Hashem, todos juntos es Hashem, todos es Hashem. No es posible. Por amor al Eterno. Disculpen, pero esto es... yo soy la vid verdadera, yo, el ser humano, el hombre del rap de ustedes, y mi padre, Hashem, el Elohim, el único, el eterno, es el labrador. Por eso en otra ocasión también dijo, porque mi padre es mayor que yo. Muy bien. Entonces sigamos y vamos a Yohanan capítulo 15, verso 8. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y que sean mis discípulos. En esto se glorifica mi Padre. Acuérdense, el Tanaj nos dijo que si uno se glorifica a sí mismo, perdón, Yeshua es el que dice, si uno se glorifica a sí mismo, su gloria es nada. Basándose en el Tanaj, que nos dijo que no debe tu boca alabarse, sino que debe ser la boca del extraño. Que no te alabes tú mismo, sino que sean los labios del que no te conoce, de alguien diferente a ti. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si él se está glorificando a sí mismo, entonces hay algo que no concuerda. Necesitan explicar nuevamente estas citas. El verso 9 del capítulo 15, como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Es decir, su Padre lo amó a él. ¿Acaso Hashem es como algo narcisista? ¿Se acuerdan que es la palabra narcisista viene de la mitología griega, donde Narciso se enamora de sí mismo, se ama a sí mismo, se ve como se enamora de sí mismo? Entonces de ahí viene la palabra narcisista. Entonces aquí dice, como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. O sea, como el Padre me amó. ¿Por qué necesita decir que el Padre lo amó? Él se ama a sí mismo. No hay forma de entenderlo, esta cita, si tú estás creyendo en que Yeshua Rabenu es Hashem encarnado o cualquiera de sus variantes, que son la misma persona. Si estás malinterpretando la cita, donde él nos dice, el Padre y yo somos uno, entonces tienes todos estos problemas. Juan capítulo 15, verso 10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, así como ustedes, yo con mi Padre. Es lo que está diciendo.
Entonces, nosotros somos uno y la misma persona que el Mashiach. No, porque tendría que ser el Mashiach uno y el mismo con el Padre. Porque ¿qué les estoy diciendo? Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por tanto permanezco en su amor. Lo mismo, son dos personas distintas. Uno que es mayor, que da las órdenes, que dice que ha guardado los mandamientos del Padre, y por eso Hashem lo ama. Bien. Entonces, ya para finalizar y no hacer tan largo esto, vamos a explicar un poco acerca de cómo es o qué significa el que sean uno. Bueno, una cosa también es importante decir, y esta es que no solamente hay estas citas, sino que son claras, como las que vimos, hay 60. Y nada más en los 4 libros que hablan de la historia del Mashiach. Estos los conocidos como las Besorot, las buenas noticias, el vocablo griego evangelios, pero no en todos los escritos de los primeros discípulos, que si buscamos ahí vamos a encontrar muchísimos más. Pero creo que es suficiente con estos 60 para que los resuelvan y después, si todavía queda duda, pues iremos a los demás escritos de los primeros discípulos y ahí veremos muchas otras citas más que nos van a ayudar a entender que esto es imposible. Ahora entonces, ¿qué significa el de somos uno? Vamos a poner de ejemplo también la unidad que hay entre un hombre y la mujer, puesto que dice la Escritura, y eso lo dice también lo dice la Sagrada Torah, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y entonces se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero decir que vamos a explicar en otro video lo de la palabra Shema, ya que muchos argumentan Shema es una palabra de unidad, pero plural, es de unidad. Vamos a abordarlo de manera especial en otro video. Quiero verlo de este. Y serán una sola carne. Dice esto de una pareja. ¿Ah? Dos seres, dos personas diferentes que se unen en el matrimonio. Pero debemos recordar que el hombre y la mujer no son uno como la misma persona. Es decir, yo cuando me casé, mi mujer no se unió místicamente o no nos fusionamos en un solo ser. Mi esposa es otra persona, es otro ser distinto a mí. Y tan es así que todos los matrimonios piensan distinto. Cada uno tiene diferentes metas, cada uno tiene diferentes formas de ver las cosas, diferentes vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al momento de formar una familia, tienen un solo objetivo, y esta es precisamente todo lo que incumbe a la familia y todo lo que se puede hacer en familia. Por ejemplo, como lo decíamos, que lo más elevado es cumplir la mitzvah, cumplir la voluntad de Hashem desde ahí, desde la familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu hogar. Uno es la cabeza, el hombre, y otra es la ayuda. Esta es la mujer. Al igual, entonces, Asher es superior al Mesías. Son distintos. El Mesías es un rab, un ser humano,
común y corriente como todos los demás, pero elevado espiritualmente. Hablaremos un poco más acerca de eso en otra ocasión. Y Hashem es Elohim, es el Todopoderoso, es el Eterno, es el que está por encima de todo. No hay semejante a él. Como le decimos en Ribono Shel Olam. No hay que se le equipare, no hay parecido a él. ¿Qué dice Corinti Aleph, capítulo 11, verso 3? No lo dice con claridad. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre. Y que el hombre es la cabeza de la mujer. Y que Elohim es la cabeza del Mashiach. ¿Lo ven? Así como el hombre y la mujer no son la misma esencia y el hombre es la cabeza, asimismo Elohim y el Mashiach no son el mismo ser y Elohim es la cabeza del Mashiach. Entonces, así como nos dice que son uno, también hay una cita en Galatín capítulo 3 verso 28 donde está hablando Shaul Shaliach y nos dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay hembra, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yahushua. Lo mismo, son uno. ¿Y acaso ya no ya perdimos el sexo? Yo definido como varón, mi esposa definida como mujer. ¿El judío dejó de ser judío? ¿El griego dejó de ser griego? ¿El esclavo y el libre dejaron de ser uno y el esclavo y el otro libre? O sea, todos nos fusionamos, ahora ya todos somos una misma masa o en un mismo cuerpo. No, no significa eso. Cuando dicen las escrituras que son uno, como en este caso, como en el caso que también son uno, el hombre y la mujer cuando se unen y se casan, es lo mismo cuando dice Yeshua Rabén, el Padre y yo somos uno. Esto quiere decir simple y llanamente que como dos entidades separadas, son uno en propósito. Son uno en el objetivo. El Mesías se anuló a sí mismo para hacer las obras del Padre, para hablar las obras del Padre, para obrar las obras del Padre. ¿Sí? Por eso dice todo lo que dice también ahí en las cuatro Besorot, donde dice que lo hizo hincapié muchas veces. Yo no hago más que lo que veo del Padre hacer. No hago mis palabras, sino las palabras que me encomendaron, que me encomendó Hashem hacer, etcétera, etcétera. Decir, perdón. Así lo dice el Mashiach, y así se debe entender. Por tanto, finalizamos con ponerles en la pantalla, y lo voy a poner también en la descripción del video, las 60 citas que necesitan resolver. De modo que sigan defendiendo lo que han defendido. Y esto es que son uno y el mismo ser. Como ya he demostrado, no se puede. También pueden ver el otro video, la encarnación, origen y problemas. Ahí también vimos que es incompatible. Vimos muchos puntos en los cuales es imposible. Y si lo sumas estos, no hay manera, no hay forma de refutar esto. Pero si tuvieran argumentos, si alguien dijera, bueno, voy a contestarlo,
con mucho gusto haríamos una réplica, contestaríamos a sus argumentos para mostrar nuevamente la falacia, la mentira de esta doctrina de que Hashem y Yeshua Rabenu, el Mesías, son uno y el mismo. Bueno, así lo dejamos y que nos estaremos viendo en el próximo video de esta serie. Shalom. Shawato.